Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy importante de la educación artística. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es escribir la fecha del día de hoy. Today is Tuesday. Repeat, Tuesday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is April. And what is the number? Very good. The number is 21. And what is the year? Good job. The year is 2020 or 2020. Muy bien. Hoy vamos a ver ese tema tan interesante y se llama figura y fondo. Muy bien. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es comprender los diferentes elementos de la figura, los cuales son la figura y el fondo. Muy bien. Antes de empezar con la explicación, vamos a decir qué es una figura y qué es un fondo. Entonces, la figura se refiere a todo elemento que se encuentra visible o a simple vista en una imagen. Muy bien. Y el fondo es aquel que sostiene o que enmarca esa figura o ese objeto totalmente visible. Muy bien, es un poco complejo, pero se los voy a demostrar aquí. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este primer ejercicio. Resulta que algunos pueden ver la imagen y lo primero que les llama la atención es una manzana. Muy bien, entonces aquí podemos percibir la figura que es la manzana. Muy bien, y el resto, que no es el elemento tan visible, corresponde al fondo. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo de lo que es una figura y es un fondo. Pero es importante resaltar de que estos elementos dependen de la percepción del ser humano. Y ustedes se preguntarán, teacher, ¿qué es percepción? Muy bien, la percepción es la manera como nuestro cerebro analiza la información que se está presentando. Muy bien, entonces algunos chicos están viendo la manzana, pero si ponemos de fondo la figura, es decir, si llevamos esa manzana atrás y llevamos este fondo hacia adelante, podemos observar que en esta partecita se encuentra un señor. Muy bien, ¿sí lo podemos ver? Muy bien, entonces, como ya lo había mencionado, la figura y el fondo dependen muchísimo de la percepción, pero en su mayoría, en cierta parte, la figura siempre va a resaltar o siempre va a estar a simple vista en comparación con el fondo. ¿Qué hace el fondo? Acompañar a esta figura y lo que hace es sostener el concepto de la imagen. Muy bien, entonces, la percepción, como yo ya se los había manifestado, y en esta temática de figura y fondo vamos a hacer unos ejercicios de percepción, ya que es dependiendo de allí en donde se genera la figura y el fondo que conocemos en la naturaleza. Muy bien, entonces resulta que la percepción, ya lo había dicho, que es la manera como nosotros o como nuestro cerebro procesa la información. Pero ustedes se preguntarán, teacher, ¿y cómo hace el cerebro para procesar esa observación? Muy bien, esa información, perdón. Entonces, todo este proceso se hace a través de los órganos de los sentidos. Muy bien, como lo es el oído, el gusto, la visión, el tacto. Entonces, a partir de todos estos órganos de los sentidos, lo que hace el ser humano es recibir información que el cerebro lo que hace después es almacenarlo y tratar de comprender qué es lo que se está viendo en el entorno. Muy bien, entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo observo esta témpera y me quedo mirándola detenidamente, entonces mi cerebro lo que hace es primeramente analizar la información que entra por mi ojito, ¿sí? La imagen entra por el ojo y lo que hace el cerebro es tratar de comprender un ejemplo de qué color es esta témpera. Entonces él ya establece de qué color es la témpera de acuerdo a la situación o de acuerdo al entorno en el que estamos viviendo. Entonces veo la témpera, el cerebro comprende la información y me dice, esto es una témpera de color azul. Muy bien, entonces aquí ya vemos la percepción. Aquí también les traje
un ejercicio en el cual quiero que se enfoquen y observen bien la imagen que les presento aquí. Entonces, algunos chicos al ver la imagen pueden decir: teacher, yo lo que observo a simple vista, lo que puedo observar es a un señor, muy bien, a una persona longeva, es decir, de edad. Entonces veo el rostro, muy bien, que lo primero que yo veo es la figura, muy bien, y lo que acompaña esta figura, es decir, ese puente de atrás, es el fondo. Entonces, algunos chicos, teniendo en cuenta el proceso de percepción, pueden percibir primero a una muchacha que encontramos aquí. No sé si la puedan ver. Sí, ahí se las estoy señalando. Y encontramos a una mujer. Entonces, si es el caso de la percepción en el cual ustedes se enfocan primeramente en esa mujer, esa sería nuestra figura y lo que está detrás sería el fondo. Muy bien, ya entendemos entonces que la figura es lo que conocemos a simple vista, lo que se deja ver de manera rápida y fácil, y el fondo es lo que acompaña o lo que está detrás de esa figura. Muy bien, por lo general el fondo tiende a ser desapercibido, es decir, casi no lo notamos. Resulta que la figura y el fondo se divide también en unos tipos. Muy bien, la primera de ellas es la transparencia geométrica. Y la transparencia geométrica o ese tipo de figura y fondo se caracteriza porque tenemos muchas figuras y el fondo se encuentra atrás, y lo que hace nuestro cerebro es tratar de comprender o de percibir cuál es la figura y cuál es el fondo. Entonces, como podemos observar en esta imagen, por ejemplo, podemos notar de que hay muchas figuras que hacen el proceso de transformación, ya que las encontramos a simple vista, y podemos ubicar en la parte de atrás el fondo, que es de color negro. Entonces, a esto nos referimos cuando se trata de una transparencia geométrica. Muy bien, y acá tenemos otro ejemplo en el cual son las mismas figuras las que van estableciendo un fondo. Nosotros tratamos de comprender cuál es el fondo que caracteriza esa figura, y por teniendo en cuenta los espacios amplios entre figura y figura, podemos tratar de comprender que el fondo es un fondo de color amarillo. Muy bien, y que las figuras están sobresaliendo teniendo en cuenta esa imagen. Muy bien, y vamos con el segundo tipo de figura y fondo, que es la figura y fondo del paisaje. Muy bien, entonces en este lo vemos en la vida cotidiana, cuando nosotros al observar una imagen, al observar un paisaje natural, es decir, nosotros nos vamos por allá y observamos una finquita, observamos ese paisaje natural, y cuando cae el sol muchas veces lo que hace es reflejar una forma o refleja esa sombra, y lo que sucede es que percibimos una figura que, a pesar de que no tengamos bien el contraste del color, comprendemos de que esta figura pertenece a un árbol, y que el demás elemento que transforma o que constituye esa imagen es el fondo. Muy bien, entonces a simple vista, teniendo en cuenta los paisajes, el elemento que más nos llame la atención, como lo es en este caso el árbol, es el que se constituye como la figura y lo que acompaña a ese arbolito, es decir, lo que está detrás y sostiene la figura, es nuestro respectivo fondo. Muy bien, y vamos a finalizar este espacio de explicación teniendo en cuenta dos ejercicios. Entonces vamos a observar detenidamente, no sé si podemos acercar un poco la cámara para observar solamente esta imagen, ¿sí? Entonces vamos a tratar de percibir esta imagen y me van a contar rápidamente. Pausamos el videito ahí con el papito, le contamos qué percibimos en esta primera figura y fondo, o sea, qué observamos allí. Muy bien, entonces algunos chicos, teniendo en cuenta la percepción y la rapidez de su proceso perceptor,
lo que pueden notar a simple vista es a una joven observando o llevando su cabeza hacia un costado. Muy bien. Pero si nos podemos analizar más a fondo, así como la figura y el fondo, entonces podemos analizar de que también hay una imagen escondida en ese fondo y es una viejita. Entonces aquí observamos su nariz, observamos la partecita de la boca, el ojito y esta persona longeva, esta persona viejita, está así. Muy bien, y observamos que está cubierta por una gran manta blanca y que tiene un trajecito negro. Muy bien, entonces este es el juego de percepción teniendo en cuenta la figura y el fondo. Muy bien, y por último vamos a tener esta imagen en la cual ustedes van a pausar un momentico el video y socializamos ahí con el papito, que es lo primero que notamos. Muy bien, entonces aquí podemos notar dos imágenes teniendo en cuenta esa imagen, perdón, esa figura y ese fondo. Muy bien, si lo primero que percibimos es la copa, quiere decir que nosotros estamos tomando el elemento más importante o el cerebro está haciendo ese proceso de percepción primeramente de la copa y está dando como tal el fondo negro. Muy bien, entonces le está dando prioridad a la figura de color blanco y está mandando atrás el fondo negro. Pero teniendo en cuenta el proceso de percepción, algunos chicos, yo sé que llevaron fue el fondo blanco atrás y pueden observar dos personas mirándose de frente. Muy bien, entonces como lo había dicho, para este proceso de figura y fondo hay que tener en cuenta la percepción del ojo humano y de nuestro cerebro. Muy bien chicos, esta es la primera parte de la explicación, espero que les haya quedado completamente claro y ahorita vamos a pasar con unos ejercicios de figura y fondo.